acá, compañeros, ti Pascialo, ti María, ti Mayavalos en Pantonaz, en Santa María, Guadalupe. Ti acá, compañeros, ti Pascialo, ti María, ti Mayavalos en Pantonaz, en Santa María, Guadalupe. Gracias, Alfredo, bienvenido a tu casa, Guaraguara. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo de aquel lado, en la tableta, en la pantalla, en donde quiera que nos estén viendo. Alfredo García, el Macano. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a estar aquí en el Guaraguara. Bienvenido, te recibo y te recibimos con el corazón abierto para que nos cuentes muchísimas cosas de tu historia y tu trayectoria en lo que han sido estos 30 y pico años de edad. Sí. Por este paso aquí en esta dimensión. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarme aquí al Guaraguara. Pues muy contento de estar aquí y pues vamos a ver qué sale en este Le vamos a dar con todo. Okay, Queremos dar con batería, con bajo, con todo lo que tenemos aquí. Está bien. Gracias, Alfredo. Gracias Quisiera que a los nuevos conocedores y a las personas que ya te siguen nos cuentes un poquito más del origen de quién es Alfredo, de dónde nace, de dónde viene, quién eres tú, que viene de lejos, cansado de amar, decía la canción de Yuri. Sí. Cuéntanos, naciste en... Yo nací aquí en Pachuca, Hidalgo, y pues yo me considero una persona pues de barrio porque crecí en la Felipe Ángeles y eso para mí forjó mucho de mi personalidad y mi esencia, pues sí, mi manera de ser, el crecer en el mercado, ahí en el mercado de Barreteros en Guerrero y en el barrio de la Felipe Ángeles. Para mí así fue, pues como que el origen de todo, mis raíces. Ya después, pues, han habido muchos trayectos, pero eso en esencia es mi origen. Entonces, podemos decir que estás en un primer plano del cuadro de la ciudad de Pachuca. Sí. Naces ahí, estudias cerca, conoces mucha gente, pues, aledaña. Pues originalmente lo que es la Felipe Ángeles era las afueras. En ese tiempo. Ahí lo que era las Céspedes, la Doctores, era como que todavía lo que era... Ya era lo que dijeron, ya que vayan a vender y compren terrenos por allá. Exacto, ya la Felipe Ángeles, si ves el cerro, lo que es la raza, la Felipe Cubitos, Cubitos es un poquito más organizado, pero son cerros repletos de aviadores, pues. De aquí caí, exacto, aquí me quedo. Son nuestras favelas, ¿no? Pues yo crecí al lado de casas de cartón y así gallinas, guajolotes, puercos. Fue una infancia muy bonita. No había ni pavimentación en ese tiempo. Y pues para mí era muy contrastante. Era la cosa muy rural, ¿no? Sí, pues estando dentro de la capital la cosa era muy rural. De hecho, todos los vecinos pues venían a veces de pueblitos de Hidalgo, pueblitos circundantes de Pachuca. Y era otro Pachuca, era otra situación. Sí. Y pues curioso porque pues mi papá siempre me procuró escuelas particulares, entonces el contraste entre extractos sociales siempre lo tuve bien presente. Fue algo que te marcó, ¿no? Sí, eso igual es parte de mi formación. ¿No eras como el burguesito de la colonia, así sí, te llamaban? Sí, pues en la colonia era el rico y en el hidalguense era el jodido, entonces estaban los dos polos siempre. Ok. Sí, porque en el hidalguense pues era la otra cara. Claro. Los más ricos de Pachuca, bueno. Eso. La hidalguense era marista, ¿verdad? Sí, sigue siendo marista. Okay. Ajá. Sí. ¿Empezaste ahí tu preprimaria, la primaria, secundaria? Sí, primaria y secundaria. Ok. Y el kinder fue en el Estonac, igual otra de paga. Está bueno. Particular. Okay. Ya, no vamos a hablar de élites. ¿Cuándo pasa que tú te encuentras con esto? Pues la guitarra fue... Yo considero que debe haber sido a mis 8 años. La guitarra no eléctrica, sino acústica. La que todos conocemos. Sí, la eléctrica fue ya más a partir, yo creo que de los 11 que me empecé a apasionar por ella. Ok. Y pues fue
pues algo que sí cambió completamente mi perspectiva, sobre todo el blues. ¿Quién te la llevó? ¿Quién te llevó tu primer guitarra? La primera guitarra que toqué fue una acústica que era de mi hermana. Esa guitarra no era para mí. Okay. Y mi hermana la abandonó, así no estuvo tan interesada. Yo empecé a tocar esa guitarra acústica. Y luego la primera eléctrica fue un amigo de mi papá que le llevó una guitarra japonesa, así de esas guitarras, pues se ve luego la manufactura de esas japonesas de los 70s. Las pastillas se ven distintas, así como plateadas, gordas, grandes. Y me enamoré de esa guitarra. El Cara, así se llama este amigo, le llevó esa guitarra a mi papá para que me la comprara porque sabía que me gustaba mucho la guitarra. Uh-huh. Mi papá no accedió y yo porque no se la llevara, la abracé y me hice el dormido con la guitarra. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tendría como 10 años, yo creo. Sí, 10 años. Sí. Salud allá en su casa, salud nosotros aquí. Saludcita. Un traguito muy a gusto, ajá. Tendría 10 años y fue algo muy romántico porque era una emoción muy grande, más que cualquier juguete, más que cualquier cosa, era un contacto con algo que era desconocido en el momento para mí, pero se volvió parte de toda mi vida hasta ahorita. Pero en la casa no había alguien que tocara un instrumento, o sea, de tu casa, de la materna, casa paterna, no había nadie que tocara un instrumento. O sea, fue un amor que a ti te surgió de la nada. Sí, pues mi papá no tocaba, pero era muy gustoso de escuchar música, sobre todo Beatles. Uh-huh. Beatles era su banda favorita, es su banda favorita. De los Beatles conocí los Doors, de los Doors Hendrix, y me fue interesando todo ese universo que ya después descubrí que era pues el rock and roll o más bien la música del norte del mundo, así lo veo ahora, que en su tiempo pues, fue la primer música que se globalizó. Okay. Es como que el principio de la música que se hizo a gran escala para vender millones. Antes no se daban esos fenómenos de globalización, digamos así, donde un género musical fuera de todo el mundo. Antes era más regional todo, cada país tenía su música. Es por eso que habían estos encuentros, no sé cómo poderlos llamar, de que Woodstock de Avándaro, ajá, toda esa onda. Sí, Avándaro pues fue parte de este proceso de imitación histórica de los hippies y... Pero comercialización de un modo u otro, ¿no? Sí, pues originalmente Woodstock era como el que... top, así de decir. Algo así muy hippie. Okay. Los ideales hippies pues era no ser capitalista, no vivir de lo material, del consumismo, de todo esto que pues ahora es la rata más bien la rueda que nos mueve a todas las ratas girando. Los hippies eran conscientes de esto. Bueno, en esos tiempos estaba toda la Guerra Fría, los conceptos del socialismo, el comunismo, eran otros tiempos. Y este concierto de Woodstock fue como para celebrar días de paz y amor, supuestamente, porque pues estaba la guerra de Vietnam y mandaban muchos jóvenes de Estados Unidos a morir allá. La guerra. Muchos latinos, muchos negros. La situación es distinta con la milicia ahí en Estados Unidos. Entonces en México, pues el Avándaro es pues una imitación de ese hipismo, aunque no vivíamos la misma situación, porque aquí el servicio militar no se compara al de Estados Unidos. Sí, no, para nada. Ni se compara a pues las guerras que libran allá todo el tiempo. Estados Unidos es un país que vive de las guerras y Woodstock era ese decir queremos paz. Y sobre todo la pasión con la que ellos se enfilan para ir a la guerra, pero en este tema musicalmente hablando, o sea, la pasión con la que a ti te nace este amor por interpretar, pues yo te lo digo y te lo voy a decir toda la vida, o sea, eres un alma vieja en un cuerpo muy joven, o sea, porque te empieza a llamar la atención este tipo de música, tonada, interpretación, expresión. Sí, en general siempre eran cosas no de mi época, por así decirlo. Beethoven fue lo primero que me apasionó desde los 3 años. Escuchar sinfonías de Beethoven a mí me fascinaba desde niño. El rock and roll después me fascinó y entendí que era el blues lo que... toda esta historia de la cultura afroamericana, pero de Norteamérica, la que me fascinó. Yo considero que el arte
es atemporal. Nos tocó una época donde todo es en periodos de décadas, pero eso es como una cuestión mercantil, de venta, de decir, estas van a ser las tendencias en este periodo y vamos a innovar tecnológicamente, vamos a innovar, no sé, vamos a cambiar de dirección esto y lo otro, porque pues son cuestiones de venta y mercadotecnia, que es, digamos, una disciplina alterna o distinta a lo que es el arte. Pero el arte en sí atrapa algo en el tiempo que siempre va a trascender. Yo siempre comparo el rock de los 60s con, no sé, los cuadros de la Mona Lisa, los cuadros de Picasso, o ver las pirámides de Egipto, o ver una catedral de Europa, en el periodo pues donde estaba el imperio, los imperios eran los imperios católicos. Era la época renacista o algo así, ¿no? No, bueno. Sí. Y pues yo siento más bien que las conexiones, yo pasé por muchos periodos de búsqueda, incluso pues cuestionándome incluso si Dios no existía. Cuando me gusta mucho leer, empiezo a leer sobre Nietzsche. Yo veía la serie Cosmos desde mi papá por Carl Sagan de los 70s, y todo eso a mí me formó mucho en mi visión. Familia católica, escuelas católicas, pero hubo un punto donde yo empecé a decir, pues tal vez Dios solo sea un concepto de reglamentación, de estructura. Pues no tan mal, o sea, creo que estamos en periodos donde todo está cambiando, o sea, la moral está cambiando, pero curiosamente eso me llevó al punto más espiritual de mi vida, donde me encontré que este pensamiento racionalista del que se generaron revoluciones como la francesa o la independencia de Estados Unidos, y que generaron repúblicas en toda América y en toda Europa, incluso en todo el mundo. Lo que se dio en este periodo de tiempo fue eliminar los imperios para dar paso a las repúblicas. ¿Con qué? Con el pensamiento racionalista. El pensamiento racionalista te dice que todo lo tienes que explicar. Era precisamente para derrumbar la idea de que a alguien Dios lo podría elegir para ser emperador o rey, que era una forma de gobierno que se venía teniendo desde milenios. Y eso generó en la educación general del mundo que fuéramos racionalistas, tuviéramos un pensamiento como que tiene que estar sustentado por un diploma o una academia. ¿Sin papel no vale? Exacto. Entonces, yo todas estas cosas nunca cuadraron en mí. Okay. Todas estas estructuras. Ni las estructuras religiosas, o sea, de jerarquía religiosa, de pirámide de poder, que es de las que viene pues todo el estado papal y todo esto, que viene desde Roma. Ni tampoco con las nuevas jerarquías burocráticas de las repúblicas, de los presidentes, de las democracias. Yo nunca me sentí muy adaptado a todo eso y siento que el arte siempre fue ese vehículo a darme una respuesta sin racionalizar a esa búsqueda o esa incertidumbre que siempre tuve. Yo nunca sentí encajar en sí. ¿Te sentiste el inadaptado? Sí. Desde muy pequeño, sí. Siempre era así como que yo era el malo, o sea, porque no obedecía, porque no me comportaba, porque no hacía lo que me decían. Uh-huh. Y yo de niño no entendía, simplemente no estaba de acuerdo con lo que me querían imponer. Y era demasiado obstinado en decir que no, y eso me generó problemas toda mi niñez, y creo que hasta ahora, pero lo que me da, bendito sea Dios, la adultez es que puedes tener más herramientas. Ya te defiendes más. Exacto, ya no te pueden agredir tan fácil, ya no te pueden violentar, porque pues crecí en una época violenta de la educación, o sea, donde todo era a madrazo y a castigo, ¿no?
yo no lo veo ya como una víctima, sino es entender los periodos históricos, los procesos, dónde nací, por qué nací ahí, por qué me gustó el rock, por qué me gustó la música, por qué el arte siempre me ha guiado y pues me ha llevado siempre a los mejores lugares, tanto así físicos como mentales, espirituales. El arte siempre ha sido un gran vehículo. Pero hablando en este tema del arte y sobre todo del rock, que es lo que ya va para allá, este tema es, ¿cómo es que tú te identificas con este género? O sea, un chavo me lo quiero imaginar, 14 años, 12, intentando expresarse de un modo porque vas por esta fuente. O sea, sí nos queda claro, a mí me queda claro que tu papá, que lo que escuchabas y todo eso, pero tú ¿por qué decides tomar eso como una filosofía? La puedo decir como una filosofía de vida porque, pues bueno, interpretas música de esa época. Sí, sí, sobre todo las letras me impactaron mucho. Ahorita que lees la filosofía, pues yo escuché o empecé a traducir las letras de Jim Morrison antes de que existiera Kurt Cobain o Pearl Jam. Una banda que me identificó en los 80s, porque si era de los 80s, fue Metallica con Master of Puppets. Okay. Fue el primer disco de una banda de mi década que dije, esta banda, sus letras, su interpretación sí tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo. Pero entender las letras de Lennon, de los Doors, fue así, fue un descubrimiento muy grande. Toda esta visión del mundo que tenían. Y pues me di cuenta que yo tenía más que ver con esta perspectiva de la vida que con lo que pues abundaba en el rock, sobre todo en español, que se empezaba a dar en los 80s con, no sé, Miguel Mateos, toda la onda argentina. Sí, argentinos y españoles, ajá, Toreros Muertos, no sé. Ajá. Sí me agradaba, pero yo siempre tenía esa referencia de que iba descubriendo en ese tiempo por acetatos o cassettes las discografías de los 60s, de los 70s, y luego iba saliendo las cosas en la radio y pues no sé, a mí siempre me gustaba más. No sé cómo decirlo, es como si estás acostumbrado a cierto tipo de vino y ya te dan otros vinos, ya no te saben. Okay. O sea, no los aceptas tan fácil porque ya estás muy acostumbrado al otro. Y siempre podía percibir, ahora lo veo más, pero ya de una manera pues estructurada, pues que toda esta música era un reciclaje de lo que se había dado en los 60s y se había dado en los 70s. Era simplemente una reexposición con algunos cambios en ciertas cosas, pero era en sí lo mismo que veía en Metallica es lo mismo que hizo Black Sabbath a finales de los 60s y de ahí pues escribió la historia del metal. Lo mismo que veía en Guns N' Roses era lo mismo que hacía Led Zeppelin a finales de los 60s y lo volvían a reexponer. Lo mismo que veía en Kurt Cobain es lo mismo que venía haciendo la corriente punk mezclada con algo de lo que viene haciendo Led Zeppelin y ves que Pearl Jam, todas estas bandas pues tienen que ver todo con pues es su escuela. Uh-huh. Ellos son directamente hijos de este periodo histórico musical, ellos están súper relacionados. En Latinoamérica se dio otra comercialización porque pues nuestra historia es distinta, nuestros orígenes son distintos, nuestra hispanidad nos hace distintos, nuestra cosmovisión es distinta, nuestra historia. Y la verdad pues yo respecto a lo hispano siempre me sentí más identificado al igual con lo folclórico, con lo tradicional, con los boleros, con los guapangos, con la banda pero tradicional desde antes. O sea, me llamaba más la atención la cumbia de Mickey Laura y cosas así que lo que estuviera surgiendo en la época. Siempre como que yo me remonto a los orígenes. Uh-huh. Y por eso acabé, más que en el rock, acabé en el blues y en todo lo que es la historia de la música negra. Para mí estas personas fueron los grandes genios, los grandes revolucionarios de la música del siglo XXI. No hay una referencia tan grande hasta que llegaron ellos,
porque su cultura era muy, muy poderosa, sobre todo los de Norteamérica. Era el grito como de querer decir estamos, somos y vamos. Sí, ¿no? Es increíble lo que consiguieron. Hasta la fecha hoy estaba escuchando un disco de Hendrix en vivo y no deja de maravillarme todo su arte, hacia dónde se arriesga, hacia dónde va. Todo esto que tienen todos los negros de Estados Unidos, que es fascinante, cómo pudieron romper esas cadenas, porque sí, es gente que la pasó muy mal en un tiempo, y aún así generaron un arte muy hermoso. ¿Y tú en qué momento es en el que dices, güey, a la chingada todo, y voy yo, soy yo, y para donde vaya? Y obviamente, pues con la finalidad de trascender, ¿no? Pero ¿en qué momento tú dices, ya, se acabó de un modo u otro un capitalismo para ti en tu vida? Y dices, sí, yo soy yo, aquí empiezo. ¿Cuándo es que decides hacer eso? Pues yo siento que a mis 17 años fue cuando empecé a tener como que esa independencia de decir, yo voy a tomar mis decisiones, yo voy a hacer lo que yo considere que es bueno para mi vida, para mí. Y pues yo desde los 15 años ya empezaba a decirle a mi papá que ya no pensaba seguir estudiando. Uh-huh. Y me dijo, pues métete a estudiar en conservatorio si quieres ser músico. Le dije, no estoy de acuerdo, yo nunca estuve, digo, para mí, ¿no? Porque no quiere decir que sea algo que sea general. Okay. Hay quienes, esto lo fui entendiendo después. A mí me funcionó, no quiere decir que los demás la fórmula sea la exacto, es como las inteligencias que hay en matemática, artística, física, bueno, así, atlética. Yo crecí en un momento donde eras o burro o eras inteligente. Y luego se descubren estas, como que puede ser... nuevas habilidades. Sí, puedes tener habilidades desarrolladas. Todos tenemos habilidades matemáticas, artísticas, físicas, pero algunos desarrollamos otras. La comunicación es otro tipo de inteligencia. Hay quienes no la desarrollan, quienes pueden ser a lo mejor muy hábiles artísticamente. Que en mi época se llama el chisme. Ándale. ¿Qué estoy haciendo? Pero para eso igual hay que tener dinámica, no sé. Chispa. Sí, y es un tipo de... La chispa suprema. Hacer un buen negocio. Hay gente que sabe hacer negocios, tienen mucha habilidad, o la desarrollaron, o fueron educados desde pequeños por familias, ¿no? Donde pues se estila. Y yo siento que yo dentro de todo esto que estaba viviendo, yo no me sentía ni parte de seguir, que iba a seguir una carrera. Yo sí me sentía más parte del obrero. Siempre me sentí más parte, te digo, del barrio. Yo me veía más o siendo mecánico, o que no es fácil, quisiera saber aunque sea un poquito de mecánica, siendo carpintero, siendo albañil. No, bueno, tus papás que te decían. Siendo algo o cargando bultos en el mercado. Yo me sentía más apto que siendo un licenciado en lo que fuera, ¿no? Y cuando yo decido ser músico me dicen que estudie música y yo no estaba de acuerdo porque dije, no, yo siento que a mí no me sirvió todo este trayecto académico. En lo particular me hizo odiar el conocimiento, me hizo odiar las materias, me hizo odiar los temas. Yo justamente empecé a leer libros cuando dejé la escuela. Es cuando empecé a leer más y a inquietarme más y a tener más temas por investigar. Esto es muy particular porque yo he visto gente que al contrario les gusta mucho la academia y hacen maestrías y hacen doctorados y luego hacen más doctorados y viven estudiando y viven para estar becados. Y está bien también, o sea, se sienten cómodos en esa situación. No hay gente que se siente muy cómoda siendo burócrata porque tiene un sueldo y ya cubren persigue la quincena. Persiguen una quincena y está bien, o sea, todo es respetable. Lo que no es respetable es que te impongan algo. Eso es lo que yo siempre me No eres un hombre de imposición. Sí, exacto. No. Siempre me ha gustado decidir lo que yo quiero hacer. Me gusta la del puño de tierra que dice, yo tomo cuando yo quiero. Esa frase resume mucho de lo que dice, ¿no? Porque cuando tomo, no hay quien me pueda detener. Y cuando yo no tomo, no hay quien me pueda obligar. Ups. Porque yo decido lo que yo quiero hacer. Entonces,
más que un problema de beber o no beber, es yo decido hasta cuándo, hasta cuándo y dónde llego, porque es mi única vida la que tengo y yo puedo decir sobre ella. Y a mis 17 yo ya me sentía como que dije, ya, lo voy a hacer. No, ¿cómo? No lo sé, porque nada estaba trazado, hasta la fecha nada está trazado. Desde los 17 mi vida ha sido incertidumbre. Yo no sé cómo me va a ir en un mes, yo no sé cómo me va a ir en 2 meses, yo no sé si me va a ir bien, si me va a ir mal, si voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, si voy a tocar, no voy a tocar. Pero es bonito vivir con ello porque a la par eres libre. Cada día es tuyo, cada día tú decides a dónde vas, con quién vas, hasta qué hora vas. Es un camino muy, muy bonito y de libertad. Y yo siento que la música me otorgó eso, el sentir que con una guitarra yo podía ir a donde fuera, y así fue. Yo recuerdo mucho que me decían mucho que los músicos se mueren de hambre, y yo me fui con una guitarra acústica a tocar en un camión. ¿Esto en Pachuca? En Pachuca, sí, fue aquí en Corta, agarré una guitarra, me subí a un camión, me dieron unas monedas, saqué para 2 pastes una coca y dije, pues de hambre no me muero, es un mito. Y hasta la fecha, ¿no? Los músicos, si algo nos sobra es comida y chupe, ese sí, sobra. Y la gente es muy amable, siempre en las fiestas te dan de comer y hasta te dan un taco. Hay muchos mitos a veces dentro de los oficios para meterte miedo, pero pues afortunadamente no me dejé ir por ese miedo. Tampoco, ¿cómo decirlo? Me he dejado ir por la presión del dinero, de la fama, del deber ser. Otra vez volvemos al deber ser. Y pues me he ido bien con eso, ¿no? Porque... Pero nunca dijiste, cabrón, o sea, ¿qué va a pasar a mis 40 y pico años? ¿Qué voy a hacer? O sea, nunca ¿y no ha atravesado en ti esa duda, incertidumbre? No, yo siento que ahora más que nunca, pues, ya hay una certidumbre de lo que sé hacer, porque ya hay experiencia. Tal vez es que yo a los 17, yo no pensaba tener 40 años, yo pensaba que me iba a morir a los 27, como Jim Morrison. Yo sentía que pues podía morir en cualquier momento y que no me podía eso. O sea, pues nací para morir. O sea, ¿cuál es la diferencia si muero hoy, muero mañana o en 20 años? ¿Cuándo es el día cuando se supone debes morir, no? Volvemos a las estructuras de las imposiciones. Normalmente es cuando envejezcas, ¿no? Pero pues ni eso está escrito, nadie sabe cómo va a morir. Digo, ahorita estamos en una época donde la incertidumbre sobre la muerte está al orden del día por lo del COVID y todo eso. Sí. Todo el mundo teme morir, teme enfermarse, pero yo siento que todo este camino de incertidumbre toda la vida, al contrario, me dio más certeza de que la vida es hoy, la vida es ahora. Hay que vivirla, hay que disfrutar, no me inquieta más allá de 1, 2, 3 años, porque pues las cosas se van dando cuando las haces de corazón, las cosas se te dan cuando amas lo que estás haciendo a diario. Sí. Y simplemente a mi edad ahora, después de desde jovencito estar tocando... Ay, cálmate la abuelita. No, pero... Ya empiezo a ver frutos, ya empiezo a ver árboles, o sea, en el sentido así figurado, sí hay muchos frutos. Pero para esa cosecha, a ti, ¿quién te llevó de la mano para hoy ver de estos frutos? O sea, ¿quién te dijo hazlo por este camino? Nunca tuve una persona cercana, siempre tuve que ir solo, o sea, que fletarme y pues aprender al chipotazo, así lo digo. Yo he aprendido a puro chingadazo. Todo lo que sé ha sido por golpes de la vida. Por decir, es por acá, vas, te tropiezas, te caes y sabes que no es por allá. Vas por allá, vas, te tropiezas, te caes y sabes que no es por allá, pero hace rato te hablaba de que hay maestros en esta vida y muchas veces el gran maestro, pues yo siento que es el creador, está ahí todo el tiempo. Si tienes los oídos bien abiertos, te dice por dónde tienes que ir y
siento que es un camino muy individual, lo que te decía. Ajá. Uno va descubriendo sus verdades, donde dices, esto no está funcionando, esto sí me está funcionando. Pero yo lo que sí puedo es agradecer a todas las personas que se cruzaron en mi vida, en mi camino. Todas han sido parte de esa enseñanza, el poder convivir. Y una muy buena enseñanza, quiero suponer, porque digo, estás vivo. Sí. Porque en cualquier camino te puedes encontrar a alguien que te diga, sí, órale, llégale. Sí. Y en ese te quedas. Sí. Y con otras muchas cosas más que te pueden decir, ¿no? Pues hay gente que, ¿cómo decirlo? Yo siento que este mundo tiene muchas dolencias en sus raíces históricas y también en su día a día. Cargamos con muchos traumas que no conocemos. Y que ni siquiera nos corresponden. Sí, exacto, son herencias. Pero dentro de ello hay mucha inconsciencia y yo considero que las personas a veces no te quieren lastimar, simplemente no han hecho conscientes su oscuridad y pues son energías que se van moviendo. Yo, dentro de esto, ahorita que dijiste de cuando alguien te ofrece, ¿cómo decirlo? Pues sí, rebasar o entrar en la experiencia, no creo que lo haga por maldad, simplemente es parte de una sinergia, es parte de una inercia de vida. Y tú decides, volvemos al si entras o no al aro, ¿no? Uh-huh. Y a veces, pues, lo mismo, entras, sales revolucionado de la experiencia y pues no deja de ser gratificante. Yo digo que en esta vida se vale entrarle a todo, pero lo que no se vale es quedarse estancado. Y en este andar y no andar, sí. ¿Tú cómo es que entonces encuentras como una válvula de escape a tu sentimiento? La música, o sea, un instrumento, o sea, ¿cómo? Sí. Pues la música ahí es donde se vuelve tu voz, tu vehículo, o sea, si lo que quieras gritar, lo que te duela, todo ahí está, lo puedes expresar. Y eso para mí es una bendición muy grande que pues a diario agradezco. Ahora con lo de la pandemia, que nos exigían estar encerrados y todo, decía, qué bendito soy que puedo estar tocando todo el tiempo y pasando mis días sin problema. Porque compones. Sí, o improvisas, o no sé, estás la mayor parte ensimismado en tu rollo. Y sí, fue un periodo creativo. Ha sido un periodo creativo. Sí, de hacer canciones, de estar estudiando música, pues sí, de poderle dar una voz a esta situación que está pasando. Alfredo, ¿en qué momento es que a ti porque todos te conocen como el Macano? Sí. ¿Por qué Alfredo García es el Macano? Pues en sí viene desde la primaria. Yo me gustaba mucho el fútbol. Uh-huh. Y había lo curioso de esto es que me gusta, es como el mundo de Pi, la película. Lo puedes practicar de una manera simple o con una manera donde haya conexiones místicas. A mí lo que se me hace místico del apodo es que tenga relación con África. Porque el defensa de la selección de Camerún de ese tiempo del Mundial de Italia 90 jugaba la misma posición que yo en el fútbol. Era el número 2, al igual que yo. Y yo siempre fui, pues, rebelde, desaliñado, despeinado. Él tenía rastas. Y como teníamos la misma posición y todas estas circunstancias, me pusieron el apodo de Macanaki, porque así se llamaba, se apellidaba el futbolista. Ajá. Por cierto, muy buen jugador. Y después se deforma Macano
y pues ya empieza a adquirir otras connotaciones y otro... Sí, pues es que te pregunto, niñas, para que ustedes no se vayan por otro lado. Otro rollo en la adolescencia. Pero sí, se presta, o sea, todo va evolucionando. Sí. Todo va... Pero yo siempre lo resumo a que es África. Para mí me gusta decir que Macano tiene que ver con África. En todos los sentidos. En toda la negritud. Y entonces empiezas y tocas y haces y todo esto. Hoy te encontramos hasta en Spotify. Sí, en Spotify hay discos de Adictos a Eva, donde están 2 discos. En sí grabamos 4, pero ahí se han subido 2. También tenemos igual está en iTunes, en YouTube. También está Adictos a Eva. También solo viene un tema, como Alfredo García Macano de mi álbum Born to Rock, llamado In This Road. Ese está en Spotify también y en iTunes. Y el disco Raíces Mexicanas, que son temas de... Que es con el que empezamos ahorita la entrevista, la música. Este tiene más que ver con Canción Sin Patria, así lo voy a llamar ese disco, Okay. Xochipitzahuatl. Okay. Canción Sin Patria es como un tributo al canto latinoamericano, a lo que es Violeta Parra, Mercedes Sosa, Facundo Cabral, Alberto Cortés, toda esta gente igual de los 70s que eran muy pensadores, muy idealistas. Y que lo hicieron con su voz y su música. Sí. Revolucionario. Ellos tengo diferencias en sus posturas porque ellos eran muy indigenistas. Y yo considero que lo que nos une a todos los latinos o hispanos, porque el término latinoamericano lo dio Napoleón III para que todos nos unificáramos con Francia también, pero en realidad me gusta llamar más hispano porque tiene más que ver con nuestro lenguaje, nuestro idioma, que es el español. Y somos una región de hispanohablantes que lo que nos une no son los incas, ni los aztecas, ni los huicholes. Nos une nuestra hispanidad, nos une nuestra historia, nuestras catedrales, nuestra religión católica, nuestras vírgenes. Tenemos un origen hispano muy hermoso. E indígena también. Yo no soy indigenista, no soy de white supremacy tampoco, así Okay. de que dices, uy, los blancos son... Ni tampoco black supremacy, de que los negros son lo mejor. Yo creo en el humano, en la cultura humana. Admiro a los vikingos, admiro a los africanos, admiro a los indígenas, admiro a los españoles, admiro a los germanos, admiro a los anglos. Para mí el ser humano es maravilloso y gran parte de lo que he expuesto es cultura anglo, no es hispana. Y yo siento que el rock, el blues, el jazz es anglo, tiene que ver con la cultura anglo. Se ha mimetizado con nosotros, pero lo hispano es súper rico. Y Canción Sin Patria, donde viene Xochipitzahuatl, que es una adecuación a guitarra eléctrica, tiene que ver más con nuestra hispanidad, sí, con nuestro mestizaje. Pues nuestras raíces. Sí, Me encanta. Cuando yo encontré tu versión, yo dije, esto lo tiene que conocer la gente de la Huasteca, porque traigo raíz huasteca. Excelente. Entonces ¿cómo aprendes a hablar náhuatl? O cómo que interpretas con las cuerdas y tu voz. Yo desde niño tuve contacto con el náhuatl, con gente que hablaba náhuatl, por lo mismo del mercado, de los estratos sociales, y yo me interesaba mucho, hablaba, siempre las groserías son las primeras que aprendes, o el decir tlaje motoca, como te llamas. No hablo muy bien náhuatl, pero en Xochipitzahuatl fue interesante ir entendiendo cosas de su cosmovisión. Por ejemplo, estaba viendo que Tlán tiene que ver mucho con tierra o territorio. Entonces, tú vas a encontrar mucho el Tlán en Cihuatlán, Autlán, Mestitlán, Aztlán. Ajujuy, los de Mestitlán, Ajujuy. Vas a encontrar mucho Tlán porque... Tehuetlán, Tehuetlán. No, sí, con mucho gusto. Hay muchísimo Tlán y tenemos muchísimo náhuatl también en el español. Jitomate, choconostle, el chocolate viene igual de náhuatl. El español que hablamos los mexicanos está lleno de náhuatl, y esto tiene que ver por el mestizaje cultural entre españoles y los pueblos nahuas.
Lo que más me impresionó de Flor Menudita fue entender a qué le estaban cantando. Le cantan en sí a los ciclos, a la tierra, a la vida. Yo luego supe que la tocan en bodas, la tocan en funerales. Los huastecos, los serranos son muy fiesteros, tienen aún mucho estas tradiciones que yo siempre digo, ojalá y no se pierdan. Ojalá y, como te digo, esta industria capitalista no los absorba, no se los trague. Y si no las volvemos eléctricas. Exacto. Y por eso es lo que fue una manera de aquí estamos y nos vamos a quedar. Exacto. Y lo más bonito es que es el video que he subido en el internet que más reproducciones ha tenido, cerca de 300,000, casi con 10,000 reacciones. Para mí es un honor que este video se haya popularizado tanto en internet, pero más porque es con gente de la Sierra y la Huasteca. O sea, los que lo aceptaron es gente Casi quien te dio la venia fue la gente de ahí del pueblo. Y para mí eso es lo más importante, que ellos tomaran a bien en sus tradiciones lo que hice con mucho respeto, porque sobre todo no quise como que desarmar el juguete para armarlo a mi gusto, ¿no? En realidad lo estudié, en realidad quise entender a qué le cantan, por qué Tonatzin, por qué María, por qué Guadalupe, qué representan, qué es la Tonatzin, qué es la Virgen de Guadalupe, qué es la Virgen María, de dónde viene María, de Miriam, que es de los hebreos, pero son simbolismos místicos de cosas que a veces la razón no puede entender y le damos simbolismos. Uh-huh. Pero en realidad este manto estrellado es el manto de la Virgen de Guadalupe o de la Virgen María o de Tonantzin también. Uh-huh. Los humanos siempre decían, vieron esto donde estamos parados como algo muy próspero, muy rico, que se daba por un proceso de fertilización entre el sol y la tierra, que es siempre virgen. Entonces es el símbolo místico de lo mismo. Es nuestra madre, nos ve nacer, nos da la vida, nos alimenta, nos mantiene respirando, nos cuida todo el tiempo, nos va a recibir cuando muramos, nos va otra vez a abrazar y vamos a seguir en este ciclo tan bonito que es la tierra, que es la Pachamama. Y Xochipitzáhuatl es eso, y eso es para mí como el Starway to Heaven huasteco. Dije, ¿qué tema tan maravilloso me fui a meter? Y pues no sé, yo siempre decía que si me gustaría que me enterraran, sería con guapangos. Siempre decía eso, si algún día me entierran y me muero, que sea con guapangos. Y como dice un guapango de la malagueña, que no lloren, que bailen, que festejen. Has guapanguelectrizado el guapango. Ándale, llegaste, sí, para eso. Han habido varios que han electrificado el folclore, pero pues yo considero que esta manera del Xochipitzáhuatl, pues sí la encuentro muy personal, muy particular, muy... pues sí, la afronté muy... ¿Puede ser tu estandarte? ¿Puede ser? Sí, es uno de mis... Representa mucho de lo que yo soy. Es simple, es humilde, es espiritual. Sí representa mucho de lo que yo soy. Y aparte yo tengo raíces también serranas. Okay. Cerca de la Huasteca. Mi abuelo materno era de Pacula Hidalgo. Entonces, hay algo que cuando ponen guapangos en toda mi sangre se enciende. Sí, el guapango es algo que llevo muy a flor de piel. Alfredo, no tenemos una bola mágica, no sabemos, pero sí te puedo decir que le podemos hacer aquí al Guaraguara. ¿Qué viene para Alfredo Macano? ¿Qué viene? ¿Qué quieres tú que venga para ti? Pues antes de la pandemia se estaban cumpliendo sueños, estaba empezando a tocar en grandes escenarios, estaba empezando a poder ir al extranjero, a tocar, a Canadá, a Estados Unidos. Se estaban abriendo las posibilidades. Se da el COVID y todo eso se canceló. Todo. Pero lo del COVID me hizo valorar más la vida aún. Y yo siento que ahora más que nunca quiero estar al servicio de la gente con el arte. O sea, quiero... en verdad siempre estar
muy, muy pendiente de las necesidades de la gente, porque el mundo está cambiando. Estas situaciones han sido duras, yo me he ido bien, no he sufrido hambres, no he sufrido enfermedad, no he sufrido no tener dónde dormir, y he sido muy bendecido todo este tiempo. Pero hay gente que no, hay gente que se ha enfermado, hay gente que ha muerto, hay gente que ha tenido que salir forzosamente por necesidad a trabajar porque no hay de otra desde el principio de la pandemia. Esto de la pandemia ha exaltado las diferencias sociales, se nota más. Y siento que el arte, la música, tiene el fin supremo de servir a los demás, de confortar al afligido. Y pues eso es lo que quiero. ¿A dónde llegue? No lo sé, pero sí quiero mantenerme perfeccionando este don que Dios me dio hasta donde aguante mi cuerpo. Hombre de don, qué bueno. Es lo que ya quiero hacerlo cada vez mejor, es lo único que sé que quiero hacer. Pues yo te diría, y un consejo que te doy es que sigas exaltando las raíces hidalguenses, porque lo que está hecho en Hidalgo está bien hecho. Ese es mi como hashtag, hecho en Hidalgo está bien hecho, y tú eres un claro ejemplo de que has nacido aquí y estás dejando el talento aquí. Si te pueden llevar, que te lleven. Volteen a verlo, por favor, búsquenlo en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram. ¿Tienes Instagram? También tengo Instagram. Ahí se lo pueden encontrar, Alfredo. De verdad es que es un ser humano muy, muy sencillo. Lo que siempre digo, aquí no hay tabiques. Yo los veo a todos pisando firme y parejo. Entonces yo te agradezco mucho, Alfredo, que estés haciendo esta labor, porque pues bueno, puedes inspirar, eres una fuente inspiradora de talentos también, porque pues alguien se te puede acercar a ti y decir, oye, instrúyeme, y qué bueno que lo pueda hacer alguien que sepa qué es lo que está haciendo, ¿no? Sí, pues como le decía un amigo, pues solo comparto mis descalabradas cuando a veces trato de transmitir un conocimiento, y pues sí, ya es muy paternal a mi edad. Cuando un niño se me acerca y quiere que le enseñe algo, siempre me pregunto cómo me hubiera gustado a mí que me abordaran. Y siempre trato de ser pues, lo más amable que pueda para que el conocimiento no se cierre, sino se abra y siempre germine. Y pues ojalá y nos veamos pronto otra vez, y gracias por invitarme a tu programa. Te deseo pues, todo el éxito del mundo. Gracias a ti. Que pues, todas las bendiciones siempre estén contigo. Muchísimas gracias. Con tu programa, y vientos por ser emprendedor en estos tiempos que hay que tupirlo con todo. Ya que ahora todo va a la normalidad, invítanos a un toquín, vamos a ir a escucharte y verte, porque has estado en muchos foros aquí en el estado y fuera también de él. Entonces, pues yo los invito una vez más, dinos tus redes sociales, que salga de tu ronco pecho para que te podamos encontrar. En Facebook es donde más me pueden encontrar, estoy como Alfredo Vega, o pueden buscar Alfredo García Macano, chance y me encuentran. Pero yo estoy como Alfredo Vega en Facebook, pues ahí siempre tengo fotos tocando, entonces no se confunde. Y pues en Instagram estoy como The Wolf BM, y en YouTube me pueden encontrar como The Wolf Blues Man, y en Spotify y iTunes como Adictos a Eva, y pueden encontrar Adictos a Eva en Spotify. Sí. Muy bien. Pues a ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se va a despedir con una melodía súper chingona que a mí me encanta, que me lleva hasta allá, más allá del sol, a donde está mi madre hermosa. Yo no pude haber encontrado mejor intérprete que tú. Les agradezco mucho, ya estuvieron aquí. Suscríbanse, por favor, denle aquí suscribir, activen la campanita, y también en sus redes sociales de Alfredo Macano, por favor, no dejen de seguirlo. Y recuerden que lo que está hecho en Hidalgo está bien hecho, y cómo no, tuvimos la primicia de aquí estar con nosotros. Alfredo Macano, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, antes de interpretar el tema, te digo, siempre las conexiones espirituales están presentes. Yo empecé a tocar en la calle de Pachuca como en el año 2001, y empecé tocando con un amigo que tocaba el bajo.
Después él estaba más interesado pues en tener un puesto en Luz y Fuerza, que ya desapareció. Y yo me ponía a tocar en los arcos de la Juárez y veía llover. Y tocaba este tema, Samba para ti precisamente. Lo tocaba sin acompañamiento, nada, solo tocaba la melodía. Y veía el cielo y veía la lluvia y me daba un aire de nostalgia muy grande y me sentía muy solo. Decía, estoy solo en este mundo, soy el único loco que cree en esto. En ese año, o en un año posteriormente, Carlos Santana viene a tocar a México en su gira del álbum Shaman. Y antes de tocar este tema, dice, yo este tema se lo quiero dedicar a todos aquellos que se sienten solos, porque ustedes no lo están. Y esto es Samba para ti. Y así empezó. Samba para ti, el Guaraguara para ustedes. Alfredo Macano, muchas gracias.
¡Bravo! No olviden suscribirse en todas las redes sociales de Alfredo, por favor. Y aquí en Guaraguara by Dani. Los esperamos en la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Y adiós. Salud, Alfredito. Saludcita. Salud.